Éxodo, el camino hacia la libertad. El libro del Éxodo es el segundo libro de la Biblia y del Pentateuco, atribuido tradicionalmente a Moisés. Su nombre proviene del griego éxodos, que significa salida, haciendo referencia al evento central de la obra, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Éxodo 1. La opresión del pueblo de Israel en Egipto. El capítulo 1 del libro del Éxodo nos introduce en la historia del pueblo de Israel en Egipto, mostrando cómo pasó de ser un grupo bendecido por Dios a convertirse en una nación oprimida. Este capítulo es fundamental para comprender el contexto de la futura liberación y la acción de Dios en la historia de su pueblo. La multiplicación de Israel en Egipto. Éxodo 1, 1-7. El capítulo inicia con un breve resumen de los descendientes de Jacob, Israel, que llegaron a Egipto junto con José, quien había sido gobernador bajo el faraón. Génesis 46-50. Aunque José y su generación fallecieron, los israelitas se multiplicaron en gran manera, cumpliendo la promesa que Dios hizo a Abraham de que su descendencia sería numerosa. Génesis 12, 2-3. Este crecimiento no es solo un dato histórico, sino una manifestación de la fidelidad de Dios a su alianza con Abraham. Para los cristianos, este cumplimiento es un anticipo de la abundancia espiritual y de la promesa de salvación que se verá plenamente en Cristo. La persecución de los israelitas. Un nuevo faraón, que no conocía a José, ascendió al poder y vio el crecimiento del pueblo de Israel como una amenaza. Temiendo que se aliaran con sus enemigos, impuso sobre ellos trabajos forzados, esclavizándolos en la construcción de ciudades como Pitón y Ramsés. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, frustrando los planes del faraón. La opresión de Israel simboliza las dificultades y pruebas que muchas veces enfrentan los fieles en su caminar con Dios. A pesar de la persecución, Dios sigue obrando en su pueblo, lo que nos recuerda que la fidelidad a Dios nos fortalece incluso en medio de la adversidad. Este relato también prefigura la esclavitud del pecado de la que Cristo nos liberará. El decreto de muerte contra los niños hebreos, Éxodo 1, 15-22. Al ver que su estrategia de esclavitud no detenía el crecimiento del pueblo, el faraón ordenó a las parteras hebreas, Sifrá y Puá, que mataran a los varones recién nacidos. Sin embargo, ellas temieron a Dios y desobedecieron al faraón, permitiendo que los niños vivieran. Como castigo, el faraón dio la orden final de arrojar a todos los bebés varones hebreos al río Nilo. Aquí se destaca la valentía de las parteras, quienes prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Su acción nos recuerda que la fidelidad a Dios es más importante que cualquier mandato humano injusto. Además, este episodio prefigura la persecución contra los inocentes en la historia de la salvación, como el asesinato de los santos inocentes ordenado por el rey Herodes en tiempos de Jesús. Mateo 2:16-18. Conclusión y significado. Teológico. El capítulo 1 del Éxodo presenta un pueblo que, aunque oprimido, sigue creciendo bajo la providencia de Dios. Nos muestra la fidelidad de Dios a su promesa de multiplicar a Israel, la persecución como prueba de fe, prefigurando el sufrimiento de los cristianos en la historia, el valor de la obediencia a Dios, incluso frente a la opresión. Desde la perspectiva católica, este capítulo es un preludio de la gran liberación que Dios traerá a su pueblo a través de Moisés, figura de Cristo, quien nos liberará definitivamente del pecado y la muerte. Éxodo 2. El nacimiento y llamado de Moisés. El capítulo 2 del Éxodo es clave en la historia de la salvación, ya que presenta el nacimiento, rescate y preparación de Moisés, el instrumento de Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto.
Aquí se manifiesta la providencia divina, el cumplimiento de sus promesas y la elección de un líder para su pueblo. El nacimiento de Moisés y su rescate. Éxodo 2:1-10. En medio de la opresión impuesta por el faraón, un niño hebreo nace en la tribu de Leví. Su madre, viendo que era hermoso, lo esconde durante 3 meses para salvarlo de la orden del faraón de matar a todos los varones hebreos recién nacidos. Cuando ya no podía ocultarlo más, lo coloca en una canasta de papiro cubierta con betún y brea, y lo deja en el río Nilo, encomendándolo a la voluntad de Dios. Miriam, su hermana, lo observa de lejos. La hija del faraón lo encuentra mientras se baña en el río y, conmovida, decide adoptarlo. Miriam interviene y ofrece buscar a una nodriza, llevando a la propia madre de Moisés para criarlo. Finalmente, el niño crece en la corte egipcia y recibe el nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas. Moisés es salvado a través del agua, lo que prefigura el bautismo, donde somos rescatados del pecado. Su historia es paralela a la del niño Jesús, quien también fue protegido de una orden de muerte. Mateo 2:13-15. La providencia de Dios se hace evidente. Lo que parecía una tragedia, su abandono en el río, se convierte en una bendición, ser criado como príncipe. Cuando Moisés crece, descubre su identidad hebrea y siente compasión por su pueblo esclavizado. Un día, mata a un egipcio que golpeaba a un hebreo y lo entierra en la arena. Al darse cuenta de que su acción fue vista y que el faraón lo busca para matarlo, huye al desierto de Madián. En Madián, Moisés ayuda a 7 hijas de Jetró, sacerdote de Madián, cuando unos pastores las maltratan. Como agradecimiento, Jetró le da por esposa a Séfora, con quien Moisés tiene un hijo llamado Gersón, cuyo nombre significa extranjero en tierra ajena. Moisés actúa como defensor del pueblo oprimido, adelantando su misión como libertador. Su exilio en Madián simboliza el período de preparación y purificación antes de cumplir su misión. Jetró, sacerdote de Madián, es un personaje clave en la formación espiritual de Moisés, mostrando que Dios guía los caminos incluso en el desierto. Dios escucha el clamor de su pueblo. Éxodo 2:23-25. Mientras Moisés está en Madián, el faraón muere, pero la esclavitud de los israelitas continúa. Entonces, claman a Dios, y Él escucha su sufrimiento, recordando su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. El capítulo concluye con una afirmación clave. Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció. Éxodo 2:25. Dios no es indiferente al sufrimiento de su pueblo. Escucha su clamor y actúa en el momento preciso. Este pasaje nos recuerda que Dios siempre es fiel a sus promesas y no abandona a sus hijos. Prefigura la intervención definitiva de Dios en la historia de la humanidad a través de Jesucristo, quien vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Conclusión y significado teológico. El capítulo 2 del Éxodo presenta a Moisés como una figura providencial en la historia de la salvación. Su nacimiento y rescate muestran el cuidado de Dios por sus elegidos. Su exilio y vida en Madián son un período de formación antes de su gran misión. Dios escucha el clamor de su pueblo y se prepara para actuar. Conclusión y significado teológico. Este capítulo nos enseña que Dios siempre tiene un plan, incluso en las situaciones más difíciles. Moisés es un modelo de fe, justicia y entrega, prefigurando a Jesucristo, el verdadero libertador de la humanidad. Éxodo 3, el llamado de Moisés. El capítulo 3 del libro del Éxodo narra el llamado de Dios a Moisés a través de la zarza ardiente y la misión que le encomienda para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Es un capítulo clave en la historia del pueblo de Israel, ya que marca el inicio de la redención bajo la dirección de Moisés. Moisés en el monte Horeb
Éxodo 3:1. Moisés, que había huido de Egipto y vivía en Madián, era pastor del rebaño de su suegro Jetró, también llamado Reuel. Mientras pastoreaba el rebaño, lo llevó más allá del desierto, y llegó al monte Horeb, conocido como el Monte de Dios. Significado: Horeb es un lugar de encuentro con Dios. Más adelante, en este mismo monte, Dios dará la ley a Moisés. Éxodo 19:20. La zarza ardiente. Éxodo 3, 2-6. Moisés ve una zarza que ardía, pero no se consumía. Al acercarse, Dios lo llama desde la zarza y le dice: «Moisés, Moisés». Él respondió: «Aquí estoy». Éxodo 3:4. Dios le ordena que se quite las sandalias, porque el lugar donde está es tierra santa. Moisés se cubre el rostro porque teme mirar a Dios. Simbolismo: la zarza ardiente representa la presencia de Dios y su santidad. También simboliza a Israel, oprimido pero no destruido, sostenido por la presencia divina. La misión de Moisés, Éxodo 3:7-12. Dios le revela que ha visto el sufrimiento de su pueblo en Egipto y ha decidido liberarlo. Moisés es elegido como su instrumento para sacar a los israelitas de la esclavitud. Ve, pues, ahora, que te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Éxodo 3:10. Moisés duda y responde con temor: ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Dios le asegura que él mismo estará con él y le da una señal: cuando haya sacado al pueblo de Egipto, adorarán a Dios en este mismo monte. Lección: Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige. El nombre de Dios: Yo soy el que soy. Éxodo 3:13-15. Moisés pregunta: ¿cuál es el nombre de Dios para responder a los israelitas cuando le pregunten quién lo envió? Dios responde: Yo soy el que soy. Eye, Asher, Eye. Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Éxodo 3:14. Dios se revela como el Dios eterno y autosuficiente, el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Importancia teológica. Este es uno de los nombres más sagrados de Dios en la Biblia y señala su existencia eterna. Promesa de liberación. Éxodo 3:16-22. Dios ordena a Moisés que reúna a los ancianos de Israel y les anuncie la liberación. Él también le advierte que el faraón no los dejará ir fácilmente, pero Dios intervendrá con milagros y prodigios hasta que Egipto los libere. Además, Dios promete que los israelitas no saldrán con las manos vacías, sino que recibirán plata, oro y vestidos de los egipcios. Simbolismo: la salida de Egipto con riquezas prefigura la victoria de Dios sobre la opresión y la justicia divina. Conclusión: el capítulo 3 de Éxodo marca el inicio de la misión de Moisés y nos presenta el poder y la soberanía de Dios. Dios se manifiesta a Moisés, lo llama a una misión difícil, le revela su nombre y le asegura su presencia constante. Moisés, aunque temeroso, es escogido para liberar al pueblo de Israel, mostrándonos que Dios usa a personas comunes para llevar a cabo su plan de salvación. Lecciones clave: Dios escucha el sufrimiento de su pueblo y actúa para liberarlo. Dios llama a las personas ordinarias para cumplir su voluntad. Dios revela su nombre y su identidad eterna. La fe y la obediencia son esenciales para responder al llamado divino. Este capítulo nos anima a confiar en Dios, sabiendo que, aunque nos sintamos incapaces, Él está con nosotros y nos da la fuerza para cumplir su propósito. Éxodo 4. Moisés recibe señales y parte hacia Egipto. En Éxodo 4, Moisés sigue en diálogo con Dios junto a la zarza ardiente y expresa sus dudas sobre su misión. Dios responde con señales milagrosas para fortalecer su confianza. También se menciona la participación de Aarón como su portavoz
y el regreso de Moisés a Egipto para enfrentar al faraón. Las dudas de Moisés y las señales de Dios. Éxodo 4, 1-9. A pesar de la promesa de Dios en el capítulo anterior, Moisés sigue dudando y pregunta, ¿y si no me creen ni escuchan mi voz? ¿Y si dicen, ¿no se te ha aparecido el Señor? Éxodo 4:1. Dios le da 3 señales milagrosas como prueba de su poder. El bastón que se convierte en serpiente. Dios le ordena lanzar su vara al suelo, y ésta se transforma en una serpiente. Moisés huye de ella, pero Dios le dice que la tome por la cola, y la serpiente vuelve a ser vara. Simbolismo. Representa el poder de Dios sobre la naturaleza y la autoridad que Moisés tendrá sobre Egipto. La mano leprosa. Dios le ordena meter su mano en el pecho. Cuando la saca, está cubierta de lepra. Al volverla a introducir, se sana. Simbolismo. Representa el poder de Dios para sanar y castigar. El agua del Nilo, convertida en sangre. Dios le dice que, si aún no creen, deberá tomar agua del río Nilo y verterla en la tierra, donde se convertirá en sangre. Simbolismo. Prefigura la primera plaga sobre Egipto. Lección. Dios da pruebas de su poder para fortalecer la fe de Moisés y demostrar su autoridad ante el pueblo y el faraón. La objeción de Moisés y la elección de Aarón como portavoz. Éxodo 4:10-17. Moisés sigue dudando de su capacidad para hablar con fluidez. Señor, nunca he sido hombre de palabra. Soy torpe de boca y de lengua. Éxodo 4:10. Dios le responde con firmeza. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, el Señor? Éxodo 4:11. A pesar de esto, Moisés sigue pidiendo que envíe a otro. Dios se enoja, pero le asigna a Aarón, su hermano, como portavoz. Aarón hablará en su nombre, mientras Moisés llevará la autoridad y el poder de Dios. Lección. Dios usa a los débiles para su gloria, pero también es paciente y provee ayuda cuando la fe es débil. Moisés regresa a Egipto. Éxodo 4:18-23. Moisés regresa a casa de su suegro Jetró y le pide permiso para volver a Egipto. Jetró se lo concede. Dios le dice que regrese sin miedo, pues los que querían matarlo han muerto. Moisés toma a su esposa Séfora y a sus hijos y parte hacia Egipto con la vara de Dios en la mano. Antes de llegar, Dios le recuerda que el faraón resistirá y que las plagas vendrán hasta que Egipto deje ir a Israel. Israel es mi hijo primogénito. Déjalo ir para que me sirva, pero si te niegas, yo mataré a tu hijo primogénito. Éxodo 4:22-23. Lección. Dios protege a su pueblo y lo llama su hijo primogénito, estableciendo una relación especial. El incidente en el camino. La circuncisión de Gersón, Éxodo 4:24-26. Un pasaje misterioso ocurre cuando Moisés y su familia están en camino. Dios quiere matarlo, pero Séfora, su esposa, circuncida a su hijo Gersón y toca con el prepucio los pies de Moisés, diciendo, «Tú eres para mí un esposo de sangre». Éxodo 4:25. Después de esto, Dios deja de amenazar la vida de Moisés. Explicación posible. Moisés no había circuncidado a su hijo, lo que era un mandato divino desde Abraham. Génesis 17:10-14. Séfora cumple la circuncisión para salvarlo, destacando la importancia del pacto con Dios. Moisés se reúne con Aarón y los ancianos de Israel. Éxodo 4:27-31. Dios envía a Aarón a encontrarse con Moisés en el desierto. Juntos, reúnen a los ancianos de Israel y Aarón les comunica todo lo que Dios le dijo a Moisés. El pueblo creyó y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Éxodo 4:31. Lección. La fe del pueblo crece. Al ver las señales de Dios,
y saber que ha escuchado su sufrimiento. Conclusión. Éxodo 4 muestra la resistencia inicial de Moisés y la paciencia de Dios al darle señales y apoyo. A pesar de sus dudas, Moisés acepta la misión con Aarón como portavoz. El capítulo nos enseña que Dios elige a personas comunes para hacer cosas extraordinarias y provee lo necesario para cumplir su plan. Lecciones clave. Dios da pruebas para fortalecer nuestra fe. Dios elige a los débiles y los capacita. La obediencia a los mandatos de Dios es crucial. Dios ve el sufrimiento de su pueblo y actúa. Este capítulo es un recordatorio de que cuando Dios llama, Él mismo provee la fuerza y los recursos necesarios para cumplir la misión. Om. Éxodo 5. Moisés y Aarón ante el faraón. El rechazo inicial. El capítulo 5 del libro de Éxodo narra el primer enfrentamiento entre Moisés y Aarón contra el faraón de Egipto. En lugar de permitir la salida de los israelitas, el faraón endurece aún más su opresión, aumentando la carga de trabajo y castigando a los esclavos. Esto lleva al desánimo del pueblo y a la queja de Moisés ante Dios. Moisés y Aarón piden la libertad del pueblo. Éxodo 5, 1-5. Siguiendo la orden de Dios, Moisés y Aarón van al faraón y le transmiten el mensaje divino. Así dice el Señor, Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Éxodo 5:1. El faraón responde con desprecio: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. Moisés y Aarón insisten en que deben viajar al desierto a rendir culto a Dios, pero el faraón se niega y los acusa de distraer al pueblo de su trabajo. Lección. El faraón representa la arrogancia del poder humano que se opone a Dios. Su negativa demuestra la dureza de su corazón y la resistencia de los opresores ante la voluntad divina. El faraón endurece la opresión. Éxodo 5, 6-14. Para castigar a los israelitas por la solicitud de Moisés y Aarón, el faraón ordena aumentar su carga de trabajo. Ya no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos como antes, que ellos mismos vayan y recojan la paja. Éxodo 5:7. Antes, los egipcios proporcionaban paja para fabricar ladrillos, pero ahora los israelitas debían recolectarla por su cuenta sin reducir la cuota de producción. Si no cumplían, eran golpeados y castigados. Simbolismo. Este aumento en la opresión muestra cómo el faraón endurece su corazón y resiste la intervención de Dios. También representa la lucha de los creyentes ante las pruebas antes de la liberación. Los capataces israelitas se quejan ante el faraón. Éxodo 5:15-21. Los jefes israelitas, responsables de hacer cumplir la producción, son golpeados por no cumplir la cuota de ladrillos. Desesperados, van al faraón para pedir clemencia. ¿Por qué tratas así a tus siervos? No se nos da paja, y sin embargo nos dicen: haced ladrillos. Y he aquí que tus siervos son golpeados, pero la culpa es de tu pueblo. Éxodo 5:15-16. El faraón responde con crueldad, llamándolos perezosos y exigiendo que sigan produciendo la misma cantidad de ladrillos. Al salir, los capataces encuentran a Moisés y Aarón y los culpan por empeorar su situación. Nos habéis hecho odiosos ante el faraón y sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Éxodo 5:21. Lección. Muchas veces, cuando Dios comienza a actuar, las cosas pueden empeorar antes de mejorar. El pueblo se desanima porque no comprende el plan de Dios. Moisés se queja ante Dios. Éxodo 5:22-23. Desalentado por la reacción del pueblo y el fracaso ante el faraón, Moisés clama a Dios: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que fui al faraón para hablar en tu nombre, él ha hecho más mal a este pueblo, y tú no has liberado a tu pueblo.
Éxodo 5:22 a 23. Moisés no comprende por qué, en lugar de mejorar, la situación ha empeorado. Lección. Moisés experimenta una crisis de fe, algo que sucede a muchos creyentes cuando las pruebas se intensifican. Pero Dios tiene un plan y pronto actuará con poder. Conclusión. Éxodo 5 nos muestra el primer enfrentamiento entre Moisés y el faraón. En lugar de liberar al pueblo, el faraón responde con más opresión, lo que provoca desesperación entre los israelitas y una crisis en Moisés. Sin embargo, este capítulo prepara el camino para la intervención divina que vendrá en los siguientes capítulos. Lecciones clave. Los opresores no ceden fácilmente, pero Dios es más poderoso. La fe es probada cuando las circunstancias empeoran antes de mejorar. Moisés enfrenta dudas, pero Dios no abandona a su pueblo. A partir de este momento, Dios comenzará a manifestar su poder con señales y prodigios en Egipto. La liberación está cerca. Éxodo 6. La promesa de liberación y la identidad de Dios. En el capítulo 6 del libro del Éxodo, nos encontramos en un punto crucial de la historia de la liberación del pueblo de Israel. Moisés ha enfrentado el rechazo del faraón y la angustia de los hebreos, quienes han sufrido aún más tras su primera petición de libertad. En este contexto de desánimo y opresión, Dios renueva su promesa a Moisés y revela con más profundidad su identidad y su plan de salvación. La revelación del nombre de Dios. Éxodo 6:2-3. Dios se presenta nuevamente a Moisés y le revela un aspecto más profundo de su identidad. Yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, el Shaddai, pero no les di a conocer mi nombre, Yahvé. Dios había hecho pactos con los patriarcas bajo el nombre de El Shaddai, que enfatiza su poder y suficiencia, pero ahora se revela como Yahvé, el Dios fiel que cumple sus promesas. Esta es una progresión en la revelación de Dios, mostrando que Él no es solo el Dios de los antepasados, sino el Dios que actúa en la historia para salvar a su pueblo. La renovación del pacto y la promesa de liberación, Éxodo 6:4-8. Dios recuerda el pacto hecho con los patriarcas y enfatiza que ha escuchado el sufrimiento de Israel. Yo he oído el gemido de los israelitas, esclavizados por los egipcios, y me he acordado de mi alianza. Éxodo 6:5. Aquí, Dios demuestra que no es indiferente al sufrimiento humano. Su acordarse no implica que había olvidado, sino que ha llegado el momento de actuar conforme a su promesa. Dios hace 7 declaraciones de acción en estos versículos, enfatizando su papel en la redención de Israel. Os sacaré de las cargas de Egipto. Os libraré de su esclavitud. Os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré como mi pueblo. Seré vuestro Dios. Os llevaré a la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob. Os la daré como herencia. Cada una de estas promesas señala una etapa del plan de salvación, anticipando la liberación de Egipto, la formación de Israel como nación y la entrada en la tierra prometida. Aquí encontramos una prefiguración del plan de salvación en Cristo, quien también nos saca del pecado, nos redime y nos hace parte de su pueblo. La incredulidad del pueblo. Éxodo 6:9-13. Moisés transmite estas palabras de esperanza a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la impaciencia del espíritu y de la dura esclavitud. Éxodo 6:9. El pueblo está tan golpeado por el sufrimiento que no logra creer en la liberación prometida. Aquí vemos una realidad humana. A veces, el dolor nos impide ver la acción de Dios. Dios, sin embargo, no se detiene por la incredulidad del pueblo. Reafirma su llamado a Moisés y le ordena hablar nuevamente al faraón. Moisés, lleno de dudas, responde: Si los israelitas no me escucharon, ¿cómo me escuchará el faraón, que soy torpe de palabra? Éxodo 6:12. Pero Dios no le responde con explicaciones,
sino con una misión. El Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para el faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. Éxodo 6:13. Aquí se nos enseña una gran lección. La obediencia a Dios no depende de nuestras capacidades, sino de su poder. Moisés duda, el pueblo no cree, pero Dios sigue adelante con su plan. La genealogía de Moisés y Aarón, Éxodo 6:14 a 27. El capítulo concluye con una genealogía que traza la descendencia de Rubén, Simeón y Leví, destacando la línea de Moisés y Aarón. Esto tiene un propósito teológico: legitimar la autoridad de Moisés y Aarón como líderes escogidos por Dios, mostrar la continuidad de la historia de Israel, desde los patriarcas hasta la generación del Éxodo, preparar la instauración del sacerdocio levítico, ya que Aarón y sus descendientes serán los sacerdotes de Israel. Finalmente, se reafirma el llamado de Moisés y Aarón. Estos son Aarón y Moisés, a quienes el Señor dijo: «Sacad a los israelitas de Egipto por sus ejércitos». Éxodo 6:26. Reflexión teológica y espiritual. Este capítulo nos deja enseñanzas profundas. Dios es fiel a su pacto. Aunque el pueblo está en la esclavitud, Dios no olvida sus promesas y actúa en el momento oportuno. Dios revela su nombre y su naturaleza. Yahvé no es un Dios distante, sino cercano, que escucha, actúa y salva. El sufrimiento puede nublar nuestra fe. Como los israelitas, a veces el dolor nos impide ver a Dios sobrando, pero Él sigue fiel. Dios usa a personas imperfectas. Moisés se siente incapaz, pero Dios le da una misión. Nuestra debilidad no es obstáculo para su plan. El capítulo 6 de Éxodo es un mensaje de esperanza, fidelidad y redención. Nos recuerda que Dios tiene un tiempo perfecto para liberar a su pueblo, y que nuestra fe debe descansar en su fidelidad, no en las circunstancias. Dios ha escuchado tu clamor y actuará en su momento perfecto. Confía en Él, porque Él es Yahvé, el Dios que cumple sus promesas. Éxodo 7. El comienzo de los juicios de Dios sobre Egipto. El capítulo 7 del libro del Éxodo marca el inicio de la intervención directa de Dios en la historia de la salvación de Israel mediante las plagas de Egipto. Es el momento en que Dios empieza a ejecutar su plan de liberación con signos y prodigios, demostrando que Él es el Señor, el único Dios verdadero, y que los ídolos de Egipto no tienen poder. Este capítulo se puede dividir en 3 secciones principales. El encargo renovado de Dios a Moisés y Aarón, Éxodo 7:1 a 7. El primer signo ante el faraón, la vara convertida en serpiente, Éxodo 7:8 a 13. La primera plaga, el agua convertida en sangre, Éxodo 7:14 a 25. El encargo renovado de Dios a Moisés y a Aarón, Éxodo 7:1 a 7. Dios reafirma el llamado de Moisés, dándole autoridad sobre el faraón, y advierte que endurecerá su corazón. Promete grandes signos para que Egipto reconozca su poder. El primer signo ante el faraón, la vara convertida en serpiente, Éxodo 7:8 a 13. Aarón lanza su vara ante el faraón y se convierte en serpiente. Los magos egipcios imitan el prodigio, pero la serpiente de Aarón devora las suyas, demostrando la supremacía de Dios. Primera plaga, el agua convertida en sangre, Éxodo 7:14 a 24. Moisés golpea el Nilo con su vara, y el agua se convierte en sangre. Los peces mueren y el río apesta, dejando a Egipto sin agua potable. Lección: Dios ataca la fuente de vida de Egipto, mostrando su poder sobre el Nilo, considerado una divinidad. Segunda plaga, ranas, Éxodo 8:1 a 15. Una invasión de ranas cubre toda la tierra de Egipto, entrando en casas, camas y utensilios. Los magos replican el milagro, pero no pueden detenerlo.
El faraón promete liberar a Israel si cesa la plaga, pero endurece su corazón al ser librado. Lección: los dioses egipcios no pueden proteger a su pueblo. Tercera plaga: piojos o mosquitos. Éxodo 8:16-19. Aarón golpea el polvo con su vara, y éste se convierte en una plaga de piojos, mosquitos que afecta a humanos y animales. Los magos egipcios fallan en replicarlo y admiten que es el dedo de Dios. Lección: Dios es más poderoso que la magia egipcia. Cuarta plaga: tábanos o moscas. Éxodo 8:20-32. Dios envía enjambres de insectos que llenan las casas y destruyen la tierra. Pero en Gosén, donde viven los israelitas, no hay plaga. El faraón negocia liberar a Israel, pero cuando la plaga cesa, endurece su corazón. Lección: Dios distingue a su pueblo del resto de Egipto. Quinta plaga: muerte del ganado. Éxodo 9:1-7. Una peste mata a todo el ganado egipcio, pero el de los israelitas permanece sano. El faraón endurece su corazón pese a la devastación. Lección: Dios tiene poder sobre la economía de Egipto. Sexta plaga: úlceras y llagas. Éxodo 9:8-12. Moisés lanza cenizas al aire, y éstas provocan úlceras dolorosas en los egipcios y sus animales. Los magos de Egipto no pueden presentarse ante el faraón debido a sus llagas. Lección: Dios humilla la soberbia de los egipcios y sus sacerdotes. La séptima plaga: el granizo. Dios, por medio de Moisés, advirtió al faraón que enviaría una lluvia de granizo muy severa, como nunca se había visto en Egipto. Este granizo devastó campos, mató ganado, destruyó árboles y afectó a todos los egipcios que no obedecieron la advertencia divina. Éxodo 9:18-19. Mañana, a esta misma hora, haré caer una lluvia de granizo tan fuerte como nunca se ha visto en Egipto desde su fundación hasta hoy. Manda, pues, poner a salvo tu ganado y cuanto tienes en el campo, porque todos los hombres y animales que estén en el campo y no se recojan a casa, morirán cuando caiga el granizo sobre ellos. Octava plaga: langostas. Éxodo 10:1-20. Una plaga de langostas devora todo lo que el granizo dejó en pie. Los siervos del faraón le ruegan que libere a Israel, pero él se niega completamente. Dios endurece aún más el corazón del faraón. Lección: la necedad del faraón destruye su propio reino. Novena plaga: tinieblas. Éxodo 10:21-29. Una densa oscuridad cubre Egipto por 3 días, pero en las casas de los israelitas hay luz. El faraón ofrece liberar a Israel, pero sin su ganado, lo cual Moisés rechaza. Lección: Dios desafía a Ra, el dios del sol, demostrando su dominio absoluto. Décima plaga: muerte de los primogénitos. Éxodo 11:1-10, 12:29-30. Dios anuncia la muerte de todos los primogénitos egipcios, desde el hijo del faraón hasta el del esclavo. Israel es protegido por la sangre del Cordero Pascual en sus puertas. A medianoche, mueren los primogénitos de Egipto, y el faraón finalmente deja ir a Israel. Lección: Dios es el Señor de la vida y la muerte, y la obediencia a su palabra salva. Conclusión: las plagas como juicio divino y prefiguración de la Pascua. Las 10 plagas de Egipto no son solo castigos, sino también una manifestación del poder de Dios y un juicio contra los dioses egipcios: Nilo, ranas, ganado, sol, etc. Cada plaga muestra la superioridad de Yahvé sobre los ídolos de Egipto y prepara el camino para la liberación final en la Pascua, que prefigura la redención en Cristo. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre vosotros plaga de exterminio. Éxodo 12:13. Esta última plaga establece el fundamento de la Pascua judía, que Jesús cumplirá en la Pascua cristiana con su sacrificio en la cruz. Resumen de Éxodo 13. Consagración y camino a la libertad.
consagración de los primogénitos, Éxodo 13, 1-2, 11-16. Dios ordena que todos los primogénitos de Israel sean consagrados a Él, en recuerdo de la liberación de Egipto. Los primogénitos humanos deben ser redimidos con un sacrificio. Institución de la fiesta de los ácimos, Éxodo 13, 3-10. Dios manda celebrar la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días, en memoria de la salida apresurada de Egipto. Se recuerda que Dios los liberó con mano poderosa. Guía divina por el desierto, Éxodo 13, 17-22. Dios guía a Israel por el camino del desierto, evitando la ruta directa a Canaán para que no se desanimen al enfrentar guerra. Dios los acompaña con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, mostrando su presencia constante. Moisés lleva consigo los restos de José, cumpliendo su petición de ser enterrado en la tierra prometida. Lección principal: Dios protege, guía y exige fidelidad en el camino de la liberación, preparando a Israel para su nueva identidad como pueblo santo. Éxodo 14 narra el momento en que el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo. Después de ser liberados de Egipto, los israelitas se encuentran atrapados entre el mar y el ejército del faraón, quien ha cambiado de opinión y los persigue con carros y soldados. Dios, a través de Moisés, abre el mar, permitiendo que los israelitas crucen en seco. Cuando los egipcios intentan seguirlos, las aguas regresan y los ahogan, asegurando así la liberación definitiva del pueblo de Dios. Lección de vida. Este capítulo nos enseña que, aunque enfrentemos situaciones que parecen imposibles, Dios tiene el poder de abrir caminos donde no los hay. La confianza en Él y la fe en su guía pueden llevarnos a la victoria, incluso cuando todo parece perdido. Después de cruzar el Mar Rojo, Éxodo 15 relata el cántico de Moisés y los israelitas en alabanza a Dios por su poderosa liberación. Celebran cómo el Señor derrotó a los egipcios y protegió a su pueblo. Más adelante, el capítulo menciona la llegada a Mará, donde el agua era amarga. Dios, a través de Moisés, la endulza, mostrando su provisión para el pueblo. Lección de vida. Este capítulo nos enseña la importancia de agradecer a Dios por sus bendiciones y reconocer su poder. También nos recuerda que en las dificultades, como la falta de agua en Mará, Dios siempre provee cuando confiamos en Él. En Éxodo 16, el pueblo de Israel, en su travesía por el desierto, comienza a quejarse por la falta de alimento, recordando la comida en Egipto. Dios responde enviando maná por la mañana y codornices por la tarde para sustentarlos. Se les ordena recoger solo lo necesario cada día, excepto en el 6º día, cuando debían recoger el doble para descansar en el sábado. Algunos desobedecen y descubren que el maná almacenado en días incorrectos se echaba a perder. Lección de vida. Este capítulo nos enseña que Dios provee lo necesario en su tiempo y forma, y que debemos confiar en Él en lugar de preocuparnos excesivamente por el futuro. También nos recuerda la importancia de obedecer sus mandatos y respetar los tiempos de descanso que nos ha establecido. En Éxodo 17, el pueblo de Israel, nuevamente en el desierto, se queja por la falta de agua. Dios instruye a Moisés para que golpee una roca con su vara, y de ella brota agua para saciar a la comunidad. Luego, los israelitas enfrentan un ataque de los amalecitas. Mientras Josué lidera la batalla, Moisés, Aarón y Hur suben a una colina. Cuando Moisés levanta sus manos, Israel prevalece. Cuando las baja, los amalecitas toman ventaja. Aarón y Hur sostienen sus brazos hasta la victoria. Lección de vida. Este capítulo nos enseña que Dios es nuestra fuente de provisión y fortaleza en tiempos de necesidad. También destaca la importancia del trabajo en equipo y el apoyo mutuo, pues la victoria no solo depende de un líder, sino del esfuerzo y unidad de toda la comunidad. En Éxodo 18, Jetro, suegro de Moisés,
visita el campamento de Israel y observa cómo Moisés juzga solo todos los asuntos del pueblo. Jetro le aconseja delegar responsabilidades, estableciendo jueces sobre grupos de 1000, 100, 50 y 10 personas para aliviar su carga y permitir una mejor administración de justicia. Moisés sigue su consejo y organiza el liderazgo. Lección de vida. Este capítulo nos enseña la importancia de delegar tareas y trabajar en equipo. Un buen líder no debe hacer todo solo, sino confiar en otros para distribuir la carga y tomar decisiones más eficientes. También nos recuerda la sabiduría de escuchar buenos consejos y aprender de la experiencia de otros. En Éxodo 19, el pueblo de Israel llega al monte Sinaí. Dios les manda purificarse porque está por hacer un pacto con ellos. Moisés sube al monte, y Dios le habla, estableciendo a Israel como un pueblo escogido. La montaña se llena de truenos, relámpagos y humo, mientras Dios desciende, mostrando su poder y majestad. Lección de vida. Este capítulo nos enseña la santidad de Dios y la importancia de prepararnos espiritualmente para acercarnos a Él. También nos recuerda que Dios nos llama a ser su pueblo especial, pero con ello vienen responsabilidad y obediencia a su voluntad. En Éxodo 20, Dios entrega los 10 mandamientos al pueblo de Israel, estableciendo las bases de su pacto. Estas leyes incluyen mandamientos sobre la relación con Dios, adorarlo solo a Él, no tomar su nombre en vano, santificar el sábado, y la relación con los demás, honrar a los padres, no matar, no robar, no mentir, no codiciar, entre otros. Lección de vida. Este capítulo nos enseña que Dios nos da normas para vivir en armonía con Él y con los demás. La obediencia a sus mandamientos no es una carga, sino una guía para llevar una vida justa, llena de paz y bendición. También nos recuerda la importancia de reconocer a Dios como el centro de nuestra vida. En Éxodo 21, Dios establece leyes sobre la esclavitud, la justicia y las compensaciones. Se dan normas para proteger a los siervos, las mujeres, y sobre cómo castigar delitos como homicidio, lesiones y maltratos. También se menciona la ley del ojo por ojo, diente por diente, como principio de justicia proporcional. Lección de vida. Este capítulo nos muestra que Dios se preocupa por la justicia y la dignidad humana, estableciendo normas para la convivencia. También nos enseña que las acciones tienen consecuencias, por lo que debemos ser responsables y tratar a los demás con respeto y equidad. En Éxodo 22 se establecen leyes sobre la propiedad y la restitución en caso de robo o daños. También se dan normas para la protección de los más vulnerables, como los extranjeros, viudas y huérfanos. Dios prohíbe la idolatría, la explotación y el abuso de poder. Lección de vida. Este capítulo nos enseña que Dios valora la justicia y la compasión, y nos llama a ser justos y misericordiosos con los más necesitados. También nos recuerda que nuestras acciones afectan a los demás, y que debemos actuar con integridad en nuestras relaciones. En Éxodo 23, Dios da instrucciones sobre la justicia en los juicios, la honestidad, el trato a los enemigos y el descanso de la tierra en el 7º año. También ordena la celebración de 3 fiestas anuales y promete guiar a Israel con un ángel si obedecen sus mandatos. Lección de vida. Dios nos llama a ser justos en todo momento, incluso cuando no nos conviene. También nos recuerda la importancia de dar descanso a la tierra y celebrar en gratitud por sus bendiciones. Su promesa de guiar a su pueblo nos enseña que obedecerlo trae protección y bendición. Éxodo 24. Breve descripción y lección de vida. En Éxodo 24, Dios confirma su pacto con Israel. Moisés, Aarón y otros líderes suben al monte y ven la gloria de Dios. Moisés recibe las tablas de la ley y se queda 40 días en el monte Sinaí. Lección de vida.
Este capítulo nos enseña que Dios quiere un compromiso real con su pueblo. La relación con Él implica obediencia y fidelidad. También nos muestra que la presencia de Dios es algo sagrado y que el verdadero liderazgo requiere buscarlo en oración. En Éxodo 25, Dios ordena a Moisés la construcción del tabernáculo, un santuario portátil para su presencia. Se dan instrucciones detalladas sobre el arca de la alianza, la mesa de los panes y el candelabro de oro. Lección de vida. Dios quiere habitar en medio de su pueblo, por lo que nos llama a preparar un lugar para Él en nuestra vida. También nos enseña que todo lo que le ofrecemos debe ser con excelencia y amor. En Éxodo 26, Dios da instrucciones precisas sobre la construcción del tabernáculo, incluyendo sus cortinas, columnas y el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Lección de vida. Este capítulo nos recuerda que Dios es un Dios de orden y detalle, y que la reverencia en nuestra relación con Él es importante. También nos enseña que hay momentos y lugares sagrados que debemos respetar. En Éxodo 27, Dios ordena la construcción del altar de los sacrificios y el atrio del tabernáculo. También instruye sobre el aceite para las lámparas que debían arder continuamente. Lección de vida. El altar nos recuerda que nuestros pecados tienen un costo, pero Dios provee el sacrificio necesario. La luz constante simboliza que nuestra fe debe brillar sin cesar y que Dios es nuestra guía en la oscuridad. En Éxodo 28, Dios manda confeccionar las vestiduras sacerdotales para Aarón y sus hijos. Se mencionan el pectoral del juicio, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Lección de vida. Este capítulo nos enseña que Dios nos llama a servirlo con dignidad y santidad. También nos recuerda que el liderazgo espiritual conlleva responsabilidad y que debemos vestirnos con justicia y verdad. En Éxodo 29, Dios ordena la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes mediante sacrificios y ritos específicos. También se establecen los sacrificios diarios para mantener la comunión con Dios. Lección de vida. Este capítulo nos enseña que dedicarnos a Dios requiere preparación y compromiso. También nos recuerda que la comunión con Él debe ser constante, no solo en momentos de necesidad. En Éxodo 30, Dios ordena la construcción del altar del incienso y da instrucciones sobre la ofrenda del medio ciclo, el lavatorio de los sacerdotes y la fórmula del aceite sagrado y el incienso. Lección de vida. El incienso simboliza nuestras oraciones que suben a Dios. El lavado de los sacerdotes nos recuerda la necesidad de pureza espiritual. Este capítulo nos enseña que nuestro servicio a Dios debe ser con reverencia y un corazón limpio. Dios escoge a Bezalel y a Oliab como artesanos para construir el tabernáculo y les llena de su espíritu para realizar la obra con sabiduría. También reitera la importancia del sábado como señal del pacto entre Dios e Israel. Finalmente, Dios entrega a Moisés las tablas de la ley escritas por su propio dedo. Lección de vida. Dios nos da talentos y nos capacita para usarlos en su servicio. También nos recuerda que el descanso es sagrado y necesario. Debemos confiar en sus tiempos y mandatos. Mientras Moisés está en el monte Sinaí, el pueblo se impacienta y persuade a Aarón para hacer un becerro de oro, cayendo en idolatría. Dios se enoja, pero Moisés intercede por el pueblo. Al descender, Moisés rompe las tablas de la ley y castiga a los rebeldes. Lección de vida. Este capítulo nos enseña los peligros de la impaciencia y la idolatría. Cuando dejamos de confiar en Dios, buscamos soluciones humanas que nos alejan de Él. Debemos permanecer fieles, incluso en la espera. Dios promete enviar un ángel para guiar a Israel, pero no ir con ellos debido a su pecado. Moisés intercede y pide ver la gloria de Dios. Dios accede,
pero solo le permite ver su espalda, ya que nadie puede ver su rostro y vivir. Lección de vida. La presencia de Dios es lo más importante en nuestra vida. Sin Él, nuestro camino es incierto. También nos muestra que Dios se revela a quienes lo buscan sinceramente. Dios ordena a Moisés tallar nuevas tablas de la ley y renueva su pacto con Israel. Le recuerda la importancia de la obediencia, la eliminación de la idolatría y la celebración de sus fiestas. Moisés desciende del monte con el rostro resplandeciente tras estar en la presencia de Dios. Lección de vida. Cuando estamos en comunión con Dios, nuestra vida refleja su luz. La renovación del pacto nos recuerda su misericordia y que siempre nos da la oportunidad de regresar a Él. Moisés reúne al pueblo y les recuerda la importancia del sábado. Luego, convoca a los israelitas a contribuir con materiales y habilidades para la construcción del tabernáculo. El pueblo responde generosamente, y Bezalel y Aholiab lideran la obra. Lección de vida. Dios nos da oportunidades para servir con nuestros talentos y recursos. También nos recuerda que dar con generosidad para su obra es una muestra de amor y gratitud. Los artesanos comienzan la construcción del tabernáculo, y el pueblo ofrece más de lo necesario, hasta el punto de que Moisés debe pedirles que dejen de dar. Se describen los detalles de la estructura y los materiales usados. Lección de vida. Dios provee abundantemente cuando hay corazones dispuestos a servir. También nos muestra que la excelencia y la dedicación son importantes en su obra. Bezalel fabrica el arca de la alianza, la mesa de los panes, el candelabro de oro y el altar del incienso, siguiendo las instrucciones de Dios con precisión. Lección de vida. Este capítulo nos enseña que Dios es un Dios de detalles y espera que le obedezcamos en todo. También nos recuerda que cuando trabajamos para Él, debemos hacerlo con dedicación y reverencia. Se construyen el altar de los holocaustos, el lavacro de bronce y el atrio del tabernáculo. Se menciona el costo total de los materiales utilizados, resaltando la importancia de la administración de los recursos. Lección de vida. Dios valora el orden y la administración responsable. Todo lo que le ofrecemos debe ser con transparencia y fidelidad. Se confeccionan las vestiduras sacerdotales, incluyendo el pectoral del juicio, el efod, la túnica azul y la corona de oro con la inscripción Santo para el Señor. Finalmente, se completa el tabernáculo, y Moisés lo inspecciona, encontrando que todo fue hecho según lo ordenado. Lección de vida. Dios nos llama a servirlo con santidad y obediencia. La frase «Santo para el Señor» nos recuerda que debemos vivir de manera apartada y consagrada a Él. Dios ordena levantar el tabernáculo, y Moisés sigue cada instrucción. Una vez terminado, la gloria de Dios desciende y llena el tabernáculo. Durante la travesía en el desierto, la nube de Dios guiaba al pueblo. Si permanecía sobre el tabernáculo, no se movían. Si se levantaba, avanzaban. Lección de vida. Este capítulo nos enseña que cuando obedecemos a Dios, su presencia nos acompaña y nos guía. También nos recuerda que sin su dirección, estamos perdidos. Conclusión general del libro de Éxodo. El libro del Éxodo es una de las joyas más grandes de la Sagrada Escritura, porque en él se manifiesta el amor de Dios por su pueblo, su poder salvador y su fidelidad a la alianza. A través de este relato, la Iglesia nos invita a contemplar nuestra propia vida como un camino de liberación, guiado por la mano amorosa de Dios. Dios nos libera del pecado. El Éxodo nos muestra que Israel estaba esclavizado en Egipto, pero Dios, en su misericordia, levantó a Moisés para liberarlo. Hoy, nosotros también podemos identificarnos con ese pueblo, porque muchas veces caemos en cadenas espirituales. El pecado, las preocupaciones del mundo, la desesperanza,
o la falta de fe. Pero Dios no nos abandona. Así como abrió el Mar Rojo para que Israel cruzara en libertad, Cristo ha abierto para nosotros las puertas de la salvación a través de su cruz y resurrección. El desierto, un tiempo de prueba y confianza. Después de la liberación, el pueblo camina por el desierto, donde enfrenta hambre, sed y tentaciones. Sin embargo, Dios provee maná del cielo, agua de la roca y su presencia constante. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos sentimos en un desierto? Pasamos por dificultades, sentimos la ausencia de respuestas o enfrentamos pruebas que nos desafían. Pero Dios nos enseña a confiar en Él. Como nos dice Jesús en el Evangelio, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Mateo 6, 34. La ley de Dios, camino de santidad. En el monte Sinaí, Dios entrega los 10 mandamientos, no como una carga, sino como una guía para la vida en comunión con Él y con nuestros hermanos. En nuestra vida cristiana, los mandamientos son fundamentales, porque nos enseñan a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. No son reglas arbitrarias, sino un llamado a vivir en la libertad verdadera, la que solo se encuentra en el amor y en la obediencia a Dios. El tabernáculo. Dios camina con nosotros. Dios manda construir el tabernáculo, un santuario donde habitará su presencia en medio del pueblo. Esto es una prefiguración de la Iglesia y de la Eucaristía. Hoy, en cada misa, Jesús está real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Ya no necesitamos un tabernáculo de oro y telas, porque Cristo mismo ha venido a habitar en nosotros a través de la Sagrada Comunión. Éxodo y nuestra vida cristiana. El Éxodo es nuestra propia historia. Es el relato de un Dios que nos llama a salir de la esclavitud del pecado, a caminar por el desierto de la vida con fe, a vivir según su voluntad en santidad y a permanecer en su presencia. Por eso, pidamos al Señor que nos ayude a no volver atrás, como lo hizo el pueblo de Israel cuando deseaba regresar a Egipto por miedo. Que sigamos adelante, confiando en la fidelidad de Dios y en la promesa de la tierra prometida, que para nosotros es el reino de los cielos. Que la Virgen María, la Madre del verdadero Libertador, Jesucristo, nos acompañe en nuestro camino de fe y nos enseñe a confiar siempre en Dios. Amén.